Deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta. Lucas siempre había sido un hombre trabajador, honesto, con una vida construida a base de esfuerzo. Nunca se dejó deslumbrar por el dinero ni por el estatus. Su única debilidad fue Claudia, una mujer de belleza imponente, mirada astuta y sonrisa encantadora. Desde el inicio, él cayó rendido ante ella, convencido de que había encontrado al amor de su vida. Claudia, en cambio, venía de un mundo distinto. Ambiciosa, acostumbrada a la atención y al lujo, jamás estuvo realmente interesada en la sencillez de Lucas. Pero lo vio como una oportunidad, un hombre estable, noble, fácil de controlar. Y así comenzó su relación. Los primeros meses fueron perfectos, promesas, risas, proyectos compartidos. Pero una vez que Claudia consiguió lo que quería, una boda costosa, una casa lujosa y acceso a las comodidades que su anterior vida no le daba, su actitud cambió. Lo que antes era ternura se convirtió en desprecio. Lo corregía frente a otros, se burlaba de su manera de vestir, lo hacía sentir pequeño incluso en su propio hogar. Lucas aguantaba, convencido de que todo era una fase, que el amor superaría las diferencias. Pero lo que no sabía era que Claudia nunca lo amó, solo lo utilizó. Empezaron las ausencias, los cambios de humor, las salidas con amigas que no podía comprobar. Lucas intentó hablar con ella, pero cada intento terminaba con burlas, manipulaciones emocionales. O el clásico, te lo imaginas todo. Un día, encontró una conversación en el teléfono de Claudia. No era una sospecha vaga, era una verdad brutal, mensajes con otro hombre, reservaciones en hoteles, incluso bromas crueles sobre cómo lo tenía bien domesticado. El mundo de Lucas se vino abajo. No entendía en qué momento perdió su lugar como pareja, cuando pasó a ser solo un proveedor, un objeto decorativo. Lloró. Dudó de sí mismo. Pensó que él tenía la culpa por no haber sido suficiente. Pero después de semanas de silencio, de insomnio, algo dentro de él despertó. Se miró al espejo y no vio al hombre roto que Claudia quería que creyera que era. Vio a alguien que aún podía reconstruirse. No le gritó, no hizo escenas. Comenzó a prepararse. Tomó capturas, revisó cuentas, reconstruyó la historia completa sin que ella se diera cuenta. Fingía seguir siendo el mismo, callado, obediente, derrotado. Pero por dentro, planeaba su liberación. Y entonces, llegó la noche. Un restaurante caro, con ventanales que dejaban ver la ciudad brillando como una promesa. Claudia lo eligió para una cena especial, como si aún estuvieran bien. Llegó vestida con su mejor vestido, maquillada, sabiendo que todos en el lugar la mirarían. Y como siempre, lo trató como a un sirviente, le ordenó lo que pedir, se burló de su manera de sentarse, y lanzó sus comentarios venenosos mientras reía con esa voz que antes lo enamoraba, pero ahora solo dolía. Lo que no esperaba es que uno de los camareros, un viejo amigo de Lucas de sus años universitarios, lo reconociera. Se acercó a saludarlo con afecto, y al hacerlo, sin saberlo, le contó a Lucas algo que cambiaría todo. Había visto a Claudia varias veces en ese mismo restaurante, con otro hombre. Inversiones millonarias, escándalos hábilmente ocultos, acuerdos que jamás quedaban en papel pero que decidían el destino de muchos, ese era el mundo de Claudia. Una mujer acostumbrada a salirse con la suya, a moverse entre la élite con la seguridad de quien nunca ha conocido el fracaso. Esa noche llegó al restaurante con su porte altivo, su vestido de diseñador que gritaba exclusividad, y su sonrisa helada que dejaba claro que nada ni nadie estaba a su nivel. A su lado iba Lucas, con su traje cuidadosamente elegido, aunque no tan costoso como el de los demás hombres del lugar, y una mirada serena, aunque apagada. Sabía que por más que se esforzara, nunca sería suficiente para ella. Hacía tiempo que lo había dejado de ser. Espero que esta vez no hagas el ridículo, susurró Claudia al oído de Lucas con ese tono punzante que solo él conocía, justo cuando el maitre los guiaba a la mejor mesa del lugar, con vista panorámica a la ciudad. Lucas no respondió. Había aprendido que reaccionar solo le daba más poder a ella. Su mejor defensa se había vuelto el silencio. Se sentaron. En pocos minutos, las miradas se dirigieron hacia ellos. No solo porque Claudia era una figura conocida entre la alta sociedad, sino porque la tensión entre ambos podía palparse en el aire. Claudia pidió el vino más caro con indiferencia, sin mirar la carta,
mientras hablaba con aires de superioridad sobre negocios, inversiones y conocidos. Lucas apenas asentía, sin intervenir, soportando la incomodidad como quien ya no espera nada. El primer golpe llegó cuando el camarero trajo el menú. «No creo que haya nada aquí que puedas entender», dijo Claudia, lanzándole una mirada burlona y empujándole la carta con desdén. «Pero si necesitas ayuda, puedo elegir por ti». Algunas personas rieron discretamente en las mesas cercanas. Lucas sintió la cara arder, pero respiró hondo. «Creo que puedo manejarlo», respondió en voz baja, pasando los dedos por el menú sin realmente leerlo. Ella lo miró como quien observa un experimento fallido, esperando que se equivocara, que se humillara solo. Para Claudia, Lucas era su trofeo roto, alguien a quien moldear, ridiculizar y controlar. Cuando llegó la comida, ella sonrió con malicia. «No sé por qué te traje aquí. Nunca encajarás en este mundo», dijo, alzando su copa. Más risas apagadas. Miradas entre los comensales. Algunas con compasión, otras con burla. Lucas mantuvo la cabeza en alto y llevó su copa a los labios con calma. No le daría el espectáculo que ella deseaba. «¿Qué pasa, Lucas? ¿Perdiste la lengua?», insistió Claudia, deleitándose con su aparente silencio. Lucas la miró, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una ligera sonrisa. «Simplemente estoy disfrutando la velada», dijo con serenidad. Claudia se desconcertó por un momento, pero enseguida soltó una carcajada de superioridad. «Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, Lucas. Esa ingenuidad tuya». Él no respondió. Solo asintió suavemente, como si estuviera de acuerdo. Pero dentro de él, algo ya no era igual. La herida ya no dolía, ardía. No de sufrimiento, sino de decisión. La humillación no cesó. Claudia hablaba sin filtros, comentando en voz alta que su ropa era pasada de moda, que no sabía conversar, que su único mérito era haberla conquistado antes de que aprendiera a mirar más alto. Pero esa noche no era como las demás. Claudia no sabía que Lucas había dejado de ser el mismo. Que había pasado semanas recopilando pruebas de sus mentiras, sus encuentros con otros hombres, sus transacciones ocultas, su doble vida. Mientras ella conversaba con un viejo amigo que se acercó a saludarla, Lucas giró lentamente su copa entre los dedos. Observó los rostros alrededor, los hombres encorbatados, las mujeres emperifolladas, todos sumidos en su mundo de apariencias y soberbia. Y entonces, su mirada se cruzó con la de un camarero al fondo del salón. Fue un instante breve, pero suficiente. Aquel hombre asintió con discreción antes de desaparecer en la cocina. Todo estaba en marcha. Claudia seguía creyendo que tenía el control, que Lucas seguiría soportando, callando, agachando la cabeza. Pero no sabía que, esa misma noche, su imperio comenzaría a desmoronarse, y que Lucas, el hombre al que tanto había despreciado, se levantaría más fuerte que nunca. A su alrededor, las mesas rebosaban de conversaciones animadas y risas contenidas. Pero en la de ellos, reinaba el hielo. Claudia saboreaba cada segundo de ese silencio cargado de tensión, como si fuese un postre exclusivo. Le encantaba esa sensación de dominio, de saber que cada palabra que soltaba era como una aguja clavándose en la piel de Lucas. «Deberías agradecerme por traerte a lugares como este», murmuró con una sonrisa torcida, dejando su copa sobre la mesa. «No todos los hombres pueden sentarse aquí sin que los miren raro. Aunque, bueno, en tu caso». Dejó la frase suspendida, flotando como veneno en el aire. Lucas no respondió. Bebió un sorbo de agua y sostuvo el silencio como escudo. Claudia frunció el ceño, contrariada por su falta de reacción. Siempre disfrutaba hacerlo titubear, verlo incómodo, reducirlo con sus palabras. Pero esa noche, algo en él era diferente. Algo que no sabía identificar, y eso la molestaba. Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas audible. «Vamos, dime algo. ¿Te comió la lengua el gato?». Pero antes de que Lucas pudiera decir una sola palabra, alguien interrumpió el juego de Claudia. Una presencia discreta apareció a su lado, el camarero. Alto, sobrio, con el rostro neutro de quien ha visto demasiado y dicho poco. Claudia ni siquiera lo había notado antes. Para ella, era otro más de esos hombres invisibles que servían platos y desaparecían.
Señora, dijo el camarero con voz firme, antes de continuar humillando a su esposo, tal vez quiera leer esto. La frase cayó con el peso de una sentencia. Claudia lo miró, desconcertada. ¿Qué dijiste? El camarero extendió un sobre blanco. Su postura seguía siendo la de un profesional, pero en sus ojos brillaba algo más. Algo que no se encontraba en los manuales de protocolo. Lucas permanecía en silencio, con la mirada fija en el sobre. No hizo ningún gesto. No dijo nada. Claudia, confundida, tomó el sobre con brusquedad. Rompió el borde sin delicadeza, como si pudiera dominar la situación solo con fuerza. Sacó unas hojas dobladas. Y apenas las desplegó, su mundo se quebró en un instante. El color desapareció de su rostro. La piel se le volvió tensa, las manos temblaron. Porque lo que tenía delante no eran suposiciones, eran hechos, fotos nítidas en habitaciones de hotel, bares de lujo, autos caros, y en cada una, ella no estaba sola. A su lado aparecía un hombre. Siempre el mismo. El mismo con el que, durante meses, había engañado a Lucas mientras lo trataba como a un estorbo. Claudia hojeó las páginas con desesperación, como si pudiese encontrar una salida entre los márgenes. Pero todo lo que halló fueron pruebas incontestables, capturas de mensajes íntimos, fechas, horas, reservas en hoteles 5 estrellas, movimientos bancarios. Su doble vida expuesta ante todos. Alzó la vista y fue entonces cuando lo notó. El restaurante estaba en silencio. Ni risas, ni cuchillos, ni copas. Nada. Solo miradas fijas en su dirección. Lucas sintió las pupilas clavadas en ambos. Vio cómo la máscara de Claudia se resquebrajaba poco a poco. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no fue él el que se sintió pequeño. Claudia intentó reírse, como si aquello fuera una broma. Esto es ridículo, susurró. Pero su voz era tensa, ahogada. Nadie la acompañó en su risa. El camarero seguía allí, erguido, con las manos cruzadas tras la espalda. Esperando. Como si supiera que ese momento era justo lo que Lucas necesitaba para liberarse. Claudia giró hacia él, confundida, derrotada, atrapada. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz rota, sin reconocer el temblor que contenía. Lucas levantó la cabeza, tranquilo, sereno. Sus ojos no tenían odio. No tenían rabia. Solo verdad. Tú sabes exactamente qué es, respondió con firmeza. Ella tragó saliva. Se le humedecieron los ojos, no por culpa, sino por miedo. El miedo que nunca había sentido. ¿Tú hiciste esto?, murmuró, apenas audible. Lucas no necesitó gritar ni alzar la voz. Solo estaba esperando el momento adecuado. Y Claudia, por primera vez, entendió lo que significaba perder el control. Y ahora, en medio de aquel restaurante repleto de rostros conocidos, entre personas que alguna vez lo admiraron, lo temieron, lo envidiaron, Lucas comprendió algo que dolía más que cualquier palabra dicha por Claudia. Ya no era solo su dignidad lo que estaba en juego. Estaba perdiendo su poder. Y lo peor, era saber que Claudia lo había subestimado todo ese tiempo. Ella, la mujer que lo trataba como una sombra, como una posesión, jamás pensó que él sería capaz de contraatacar. Pero Lucas nunca fue el ingenuo que ella creía. Intentó hablar, pero por primera vez en su vida no encontró palabras. La boca se le secó. Sentía las miradas como dagas clavadas en su piel, como si estuviera desnudo frente a una sala llena. El aire se volvió espeso, irrespirable. Quiso moverse, pero el cuerpo no le respondía. Frente a él, Claudia seguía serena, elegante, sin alzar la voz ni mostrar la más mínima emoción. No había burla, ni rabia, ni miedo. Solo una certeza, ella sabía que había perdido. Lucas respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Con lentitud, soltó los papeles sobre la mesa. Como si no fueran nada. Como si no importara ya lo que mostraban, porque el veredicto estaba dado. Esto, musitó, intentando sonar firme, esto es un montaje ridículo. No sé de dónde sacaste esto, Claudia, pero alguien te está manipulando. Sus palabras sonaron más débiles de lo que imaginaba. Ni siquiera él creía en ellas.
Las fotos, los mensajes, las fechas, las reservaciones, todo estaba ahí. Innegable. Irrefutable. La mesa contigua, dos parejas de empresarios con sus esposas, lo observaban con ese brillo morboso de quien presencia un accidente en cámara lenta. Más allá, un grupo de jóvenes elegantemente vestidos lo miraban entre asombro y desprecio. Incluso el maitre, siempre servicial con Claudia, ahora la observaba con una distancia nueva, como quien comprende que el pedestal se ha roto. Claudia, aún con su copa en la mano, la giró con elegancia. Luego miró a Lucas como quien contempla una escultura que por fin se ha agrietado. ¿Sabes, Lucas?, dijo con voz suave, casi íntima. Durante mucho tiempo me pregunté si debía hacer algo. Si debía hablar, confrontarte, gritarte. Pero entendí algo. Lucas bajó la mirada, tragando saliva. No quería oírlo. Pero ella continuó. Entendí que no necesitaba apresurarme. Que la vida tiene su manera de poner todo en orden. Solo debía esperar el momento adecuado. Bebió un sorbo de vino como si estuviera en cualquier cena común. Y añadió. Siempre lo supe, Lucas. Desde la primera vez que te fuiste a dormir dándome la espalda. Desde la primera vez que evitaste mis ojos cuando te pregunté si aún me amabas. Desde el momento en que comenzaste a tratarme como si fuera invisible. Lucas cerró los puños bajo la mesa. Su piel ardía de humillación. Era un calor que venía del orgullo herido, del ego aplastado frente a todos. Claudia levantó la copa con un gesto elegante, como si estuviera celebrando un aniversario. Así que, su voz se hizo un poco más fuerte, brindemos. Lucas frunció el ceño. ¿Brindar por qué? Por la honestidad en el matrimonio, respondió ella, con una sonrisa fría. Hubo un silencio tenso. Y entonces se escuchó una risa. No fue una carcajada, sino un pequeño bufido contenido. Pero fue suficiente. Otra persona se sumó. Y otra. En cuestión de segundos, las risas se propagaron por el salón. Algunas eran disimuladas. Otras, abiertas. Lucas sintió como el calor le subía al rostro, insoportable. Él, el hombre siempre respetado, el profesional impecable, estaba siendo ridiculizado públicamente. Algo dentro de él se quebró. ¿Basta? Golpeó la mesa con la palma de la mano. La copa tembló. Las risas se apagaron. Pero Claudia no se inmutó. Lo observó con calma, sin miedo. Porque ella ya no tenía el control. Lucas lo tenía. Todas las miradas seguían fijas en él. Lucas respiró hondo. Su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, y por primera vez en mucho tiempo no era por rabia, sino por miedo. Miró a su alrededor y entendió la magnitud de lo que ocurría. Ya no era aquel hombre seguro, el que entraba a un lugar y provocaba respeto con solo estar presente. Ya no era el compañero servicial que Claudia podía controlar con una mirada. Ahora era simplemente un hombre traicionado, pero también uno que había decidido dejar de callar. Claudia lo había humillado, lo había traicionado, lo había usado. Y lo peor de todo era que Lucas siempre lo supo, pero necesitaba que llegara este instante para que el velo cayera del todo. Para que ella entendiera que ya no tenía ningún poder. Sintió el peso del momento en la espalda, el sudor pegándole la camisa al cuerpo, el pulso resonando en las sienes como un tambor desesperado. Todo a su alrededor se detuvo. El restaurante entero lo observaba, entre fascinación y compasión, disfrutando, quizás sin querer, de un espectáculo que Claudia había empezado, pero que no terminaría como ella planeaba. Durante años, ella creyó que él era débil. Que no se atrevería nunca a enfrentarla. Que era su posesión, su sombra, su trofeo silencioso. Pero ahora, mientras la veía sentada frente a él, sin una pizca de arrepentimiento en el rostro, lo único que sintió fue distancia. Desconexión. Frialdad. Claudia lo miró como si no entendiera la gravedad de lo que ocurría. Como si aún pudiera girar la narrativa a su favor. Lucas, su voz era tensa, fingidamente vulnerable. ¿Podemos hablar de esto? Él no respondió. Solo la miró. Sus ojos ya no estaban suplicando. No tiene por qué ser así, continuó ella.
Todo esto es un malentendido. Alguien está tratando de hacernos daño. Tú sabes cómo son las personas envidiosas, cómo buscan destruir lo que tenemos. Lucas no se movió. Si alguna vez hice algo que te hirió, te juro que no fue mi intención. Sé que fui una idiota. Pero podemos solucionarlo. Podemos irnos de aquí y hablarlo en privado, solo tú y yo. Ella bajó la voz, haciéndosela compasiva, buscando complicidad. Pero ya era tarde. Lucas vio a través de ella. Claudia dejó su copa sobre la mesa con un leve clic. Luego, con esa frialdad que solía usar para destruirlo, dijo: ¿De verdad quieres que hablemos en privado? Lucas asintió con lentitud. Quizás una parte de él todavía creía que algo podía rescatarse. Pero entonces, ella sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue la misma sonrisa con la que lo había reducido durante años. Toda nuestra relación ha sido una conversación privada, Lucas. Y míranos ahora. El silencio volvió a hacerse pesado. Las paredes parecían cerrar sobre él. Lucas sintió que el aire desaparecía. Su mente buscaba una salida. Alguna forma de escapar del dolor. Del ridículo. De la vida que se había construido sobre mentiras. Y entonces, en un impulso tan desesperado como humano, se levantó de la silla y se arrodilló ante ella. El murmullo que recorrió el salón fue inmediato. Las cabezas se giraron. Nadie esperaba aquello. Nadie imaginaba que ese hombre, siempre reservado, siempre digno, caería de rodillas, por amor. Claudia parpadeó, sin cambiar su expresión. Lucas tomó sus manos con fuerza, sintiendo como las suyas temblaban. Por favor, Claudia, susurró con voz quebrada. No me hagas esto. El orgullo que lo sostuvo durante tantos años se derrumbó en cuestión de segundos. Él, el profesional, el hombre constante, el compañero fiel, ahora era solo un hombre roto, suplicando. Sé que me equivoqué. Pero puedo cambiar. Haré lo que sea para que vuelvas a confiar en mí. Su voz se elevó apenas. Era la voz de alguien al borde del abismo. Te lo suplico. Era apenas un murmullo. Pero contenía todo su dolor, su humillación, su rendición. Y por primera vez en su vida, Lucas se sintió completamente vulnerable. Desnudo. Perdido. Frente a todos. Frente a ella. Pero Claudia no se conmovió. No hubo compasión, ni furia, ni venganza en su mirada. Solo vacío. Porque Lucas ya no significaba nada para ella. Con total serenidad, se puso de pie. Lucas sintió que el corazón se le subía a la garganta. Claudia sacó su bolso, y de él, un pequeño sobre. Lo dejó con precisión sobre la mesa. El divorcio ya está en proceso. Lucas sintió que el mundo se partía bajo sus pies. No, susurró, negando con la cabeza, más con miedo que con incredulidad. Claudia esbozó una sonrisa apenas visible. ¿De verdad creíste que me iba a quedar contigo después de todo esto? Lucas quiso responder, pero no encontró palabras. Su garganta estaba cerrada. Ah, y algo más, agregó Claudia, inclinándose hacia él. Lucas apenas podía respirar. Te llevaré la mitad de todo. El golpe final. La sentencia que no se gritó, pero que retumbó como un trueno en su pecho. Claudia no dijo nada más. Dio media vuelta y se alejó, caminando con esa misma seguridad con la que lo había dominado durante años. Pero esta vez, no era poder lo que llevaba, era liberación. Lucas, aún arrodillado, la vio alejarse. El sonido de sus tacones sobre el mármol era la banda sonora de su derrota. Las miradas seguían a Claudia, algunas con sorpresa, otras con admiración, y unas pocas con envidia. Pero ella no miraba a nadie. Caminaba recta, decidida. El peso invisible que cargaba en el pecho no era culpa ni remordimiento, era el eco de un ciclo que acababa de cerrar. Lucas seguía en el suelo, el rostro desencajado, la respiración errática. Cada palabra que había escuchado retumbaba sin descanso en su mente: divorcio, mitad de todo. Intentó levantarse. Se aferró a la mesa con manos temblorosas.
Las piernas no respondían como antes. Por primera vez en su vida, el suelo bajo sus pies no le ofrecía seguridad alguna. Claudia, espera. Su voz sonó rota. Pero ya no le quedaba orgullo por defender. Ella se detuvo. Solo un segundo. No se giró. Lucas tropezó con una silla mientras se acercaba. Su desesperación era visible. Todo en su mundo se estaba desmoronando, y no sabía cómo evitarlo. No puedes hacerme esto, susurró. Esto no es justo. Claudia cerró los ojos y soltó un suspiro. ¿No es justo? Su voz fue un susurro suave, sin emoción. Sin rabia. Sin satisfacción. Solo una afirmación de que ya nada podía volver atrás. Lucas sintió como algo se rompía en su interior. Durante años había creído tener el control. Creyó dictar las reglas. Manipular la realidad. Ahora, ante la mujer que había considerado débil, descubría la verdad, ella nunca fue la que estaba atrapada. Claudia, su voz era casi suplicante. Podemos hablarlo. Podemos solucionarlo. Por fin, ella lo miró. Sus ojos estaban firmes. Inescrutables. Había en ellos algo que Lucas no pudo descifrar, determinación y vacío al mismo tiempo. No hay nada que solucionar. Lucas sintió un escalofrío profundo. Todo lo que tengo, su voz se quebró. Mi empresa, mis propiedades, nuestro. Todo lo que tienes, lo interrumpió Claudia, ahora también me pertenece a mí. Él negó con la cabeza como un niño que se rehúsa a aceptar la realidad. No puedes hacer esto. Sí puedo. Y ya lo hice. Las palabras cayeron como un martillo. El aire se volvió irrespirable. El restaurante, que alguna vez fue su zona de poder, ahora era una jaula. Durante toda su vida, Lucas había sido el hombre que lo tenía todo. Dinero, respeto, seguridad. La gente lo había tratado con reverencia. Pero ahora, cuando volvió a mirar a su alrededor, ya no vio admiración. Vio lástima. El pánico lo consumió. Podemos llegar a un acuerdo, intentó una vez más. No necesitas la mitad de todo. Sé que aún me amas. Esto es solo una reacción, ¿no? Error. Grave error. Claudia arqueó una ceja. Y en ese gesto, Lucas supo que ya no había marcha atrás. Claudia se acercó un paso. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro, solo para él. ¿Tú crees que esto es una venganza impulsiva? Lucas tragó saliva. No podía responder. No, Claudia. Esto es justicia. Claudia enderezó la espalda. Ya no tenía nada más que decir. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sin mirar atrás. Lucas la observó alejarse y sintió que algo dentro de él ardía. Una rabia inútil. Una desesperación de quien ha perdido el control y ni siquiera puede aceptar que lo tuvo alguna vez. No significas nada sin mí. Gritó, con una mezcla de furia y miedo. Claudia se detuvo. Por un momento, Lucas pensó que lograría herirla con esas palabras, como tantas veces ella lo había herido a él. Pero cuando finalmente ella se volvió para mirarlo, su rostro no reflejaba dolor, sino lástima. Tienes razón, dijo en voz baja. Ya no significo nada para ti. Lucas sintió el pecho encogerse. Cada paso que Claudia daba hacia la puerta era una sentencia. Pero mientras el aire frío de la noche acariciaba su rostro al salir, ella sintió algo inesperado. Había ganado. Lo había expuesto. Lo había dejado sin poder. Y sin embargo, había un peso que no podía quitarse de encima. Porque en lo más profundo, aunque no quisiera admitirlo, aún recordaba a la mujer que alguna vez creyó amar. La Claudia que, en algún momento, también fue su compañera. Y esa mujer, también se había perdido para siempre. Claudia salió del restaurante sin volverse. Pero el vacío se fue con ella. El escándalo se extendió como un incendio. En pocos días, la imagen impecable de Claudia se vino abajo. Aquella mujer de negocios, influyente y admirada, se convirtió en blanco de rumores, desprecio y puertas cerradas.
Los mismos círculos sociales que antes le rendían culto, ahora la miraban con sospecha. Las sonrisas eran falsas, las conversaciones se apagaban al verla entrar. Su nombre era sinónimo de abuso, manipulación y traición. La historia de la humillación en el restaurante se esparció como pólvora. Nadie volvió a verla igual. La narrativa cambió, ya no era la mujer poderosa, era la esposa que había perdido el control y el respeto. Los primeros en alejarse fueron sus socios. La traición personal podía tolerarse en voz baja, pero la pérdida de confianza en los negocios era imperdonable. Algunos se excusaron, otros fueron directos. Cancelaron contratos, rompieron alianzas, le cerraron todas las puertas que ella había tardado años en abrir. El banco comenzó a hacer preguntas. Las inversiones se retiraban. Sus recursos ya no eran infinitos. Su nombre ya no valía lo mismo. Los rumores se multiplicaban. Lucas la expuso. Ella lo destruyó primero. Se creía intocable, y ahora mira. Pero nada le dolía tanto como la verdad que solo ella conocía. Subestimó a Lucas. Creyó que nunca se iría. Pensó que siempre la perdonaría. Pensó que era débil. Y ahora, mientras ella se desmoronaba, él renacía. Lucas resurgió de las cenizas del matrimonio que ella había destruido. El hombre callado, ignorado, apartado en reuniones y fiestas, ahora brillaba. Los medios hablaban de él no como una víctima, sino como un hombre resiliente, un símbolo de entereza emocional y dignidad silenciosa. Empresas que rechazaban a Claudia ahora le ofrecían oportunidades a él. Inversionistas que dudaban, ahora confiaban. Lucas no solo recuperó lo que le correspondía, lo transformó en algo más grande. Y Claudia, lo veía todo desde lejos. Cada titular con su nombre era un recordatorio. Cada foto de Lucas en un evento, sonriendo, creciendo. Era una herida que no cicatrizaba. La mujer que creía tener el control, ya no tenía nada. Y el hombre que ella creyó que nunca se levantaría, ahora caminaba más alto que nunca. Cada evento al que Claudia asistía y Lucas no, era una prueba más de que su tiempo había terminado. Los días pasaban, y su caída se volvía más dolorosa. Intentaba aferrarse a lo que aún tenía, pero todo se le escapaba como agua entre los dedos. Los lujos que una vez definieron su vida desaparecían. Los coches de alta gama, las propiedades, los viajes sin límite, fueron reemplazados por llamadas de abogados, bancos, y socios que ya no contestaban sus mensajes. Pero lo más duro no fue perder dinero. Fue perder el respeto. Las personas que antes la rodeaban, ahora la evitaban. Las invitaciones desaparecieron. Los tratos especiales en cada lugar que visitaba, se esfumaron. Y lo peor, en medio del caos, su mente siempre regresaba a él. A Lucas. Lo veía en fotos. En entrevistas. En eventos donde caminaba erguido, con la paz de quien ya no carga la sombra de nadie. Pero Claudia veía algo más. Algo que los demás no notaban. Una tristeza tenue. Una nostalgia oculta. Quizás por lo que fueron. Quizás por lo que no pudieron ser. Claudia lo había amado, a su manera. No como él merecía. Sino como solo una persona herida y dominante puede hacerlo. Y ahora, lo sabía con certeza. Ese amor, aunque imperfecto, se había perdido para siempre. Las luces de la ciudad titilaban cuando Lucas salió del hotel, tras dar una conferencia en una cumbre de innovación. Habían pasado meses desde aquella noche final en el restaurante. Meses de reconstrucción. Ahora caminaba con seguridad. Ya no era la sombra de nadie. No tenía prisa. No tenía miedo. Pero esa noche, el aire traía algo distinto. Como si el destino quisiera cerrar el círculo. Entonces la vio. Claudia, al otro lado de la calle. Apoyada en un poste de luz. Por un instante, Lucas no la reconoció. Estaba más delgada. La piel pálida. Los ojos cansados. Ya no tenía ese brillo soberbio. Llevaba arrugas en el rostro y en el traje. La mirada apagada. El cuerpo tenso. El orgullo, ausente. Ella también lo vio. Y el mundo se detuvo.
Durante segundos, ninguno se movió. Fue Claudia quien dio el primer paso. Cruzó con inseguridad. Como si temiera que él desapareciera si no se apuraba. Cuando estuvo frente a él, tragó saliva. Intentó hablar. Lucas. Su voz era más ronca de lo que él recordaba. Él no respondió. Solo la miró. No había odio. No había compasión. Pero tampoco había miedo. Claudia pasó una mano nerviosa por su cabello, un gesto que alguna vez había sido elegante. Ahora solo parecía perdido. No esperaba verte aquí, dijo con torpeza, buscando romper el silencio. Lucas asintió levemente. El mundo es pequeño, fue todo lo que dijo. Claudia sintió que se le cerraba el pecho. Había imaginado este momento 1000 veces. Pero ahora que lo tenía frente a ella, ninguna excusa, ninguna lágrima ensayada servía. Yo, vaciló, he pensado en todo. En lo que hice. Lucas no interrumpió. Solo esperó. Sé que arruiné lo que teníamos. Sé que no tengo cómo justificarlo. Claudia buscaba en su rostro una señal. Un temblor. Una duda. Pero no vio nada de eso. ¿Podríamos empezar de nuevo?, preguntó finalmente, casi sin voz. Lucas la observó. Y entonces sonrió con tristeza. No fue una sonrisa de victoria. Ni de desprecio. Fue una sonrisa que decía: gracias. Pero ya es tarde. Algunas cosas, Claudia, no pueden repararse. El mundo pareció romperse en el pecho de ella. El aire le faltó. Quiso decir algo más. Pero Lucas ya había dado un paso atrás. Y con la misma serenidad con la que reconstruyó su vida, dio media vuelta y comenzó a caminar. Lucas la vio alejarse. Esperó que se detuviera, que mirara hacia atrás al menos una vez, pero Claudia no lo hizo. Se perdió entre la multitud, y con cada paso que daba sin volverse, Lucas entendió la verdad más dura. No había vuelta atrás. Había perdido el dinero, el estatus, la imagen. Pero lo que más dolía, lo que realmente lo había hecho pedazos, era comprender que había perdido a la única persona que alguna vez se preocupó sinceramente por él. Y esta vez, no había súplica que pudiera revertirlo. Lucas se quedó allí, solo, con el peso de su propia ruina cayendo sobre él como un castigo inevitable. No impuesto por otros, sino por él mismo. La vida es una cadena de elecciones. Y cada decisión que tomamos, deja una huella irreversible. Muchos creen que el éxito, el control, el poder, los protegerán de las consecuencias. Pero cuando todo está construido sobre la manipulación, el abuso y la soberbia, tarde o temprano, todo colapsa. Claudia aprendió esa lección demasiado tarde. Se creyó invencible. Convencida de que el amor de Lucas era eterno, indestructible. De que podía usarlo, ignorarlo, humillarlo. Y él jamás se iría. Pero el amor no es una jaula. Y la paciencia tiene un final. ¿Cuántas veces damos por hecho a quienes nos aman? ¿Cuántas veces herimos pensando que estarán ahí siempre? El respeto y la confianza son como el cristal. Cuando se rompen, nunca vuelven a ser iguales. Claudia no solo perdió su dinero ni sus contactos. Perdió la oportunidad de haber sido una mejor persona. De haber valorado antes de destruir. El destino le advirtió, le dio señales, momentos en que pudo haber parado. Pero no lo hizo. Creyó que siempre tendría el control. Que Lucas nunca tendría el valor de irse. Que él sería débil para siempre. Y cuando finalmente lo vio marcharse, tranquilo, en paz, fue cuando comprendió lo que verdaderamente había perdido. La historia de Claudia y Lucas nos deja una enseñanza poderosa. No importa cuánto poder creas tener. Si no valoras a quienes te acompañan, terminarás solo. Puedes rodearte de lujos, acumular bienes, brillar en redes sociales. Pero si destruyes a quien te ama, ¿de qué sirve todo lo demás? Claudia cayó en la peor pobreza de todas. La emocional. No por haber perdido dinero, sino por haber perdido lo único que no se puede recuperar, el amor verdadero. Lucas, en cambio, nos recuerda que el amor propio es la salida de cualquier oscuridad.
Durante años creyó en una mujer que no lo valoraba. Pero supo levantarse, reconstruirse, y elegir una vida mejor. Sin rencor. Sin venganza. Solo con límites, dignidad y fuerza interior. Hay muchas personas atrapadas en relaciones donde el respeto ya no existe. Donde el amor se volvió rutina. Donde la identidad se deshizo bajo el peso del otro. Muchos Lucas. Muchísimas Claudies. Pero llega un día, tarde o temprano, en que el corazón se cansa. Y ese día, es el principio de una nueva vida. Claudia comprendió todo cuando ya no podía hacer nada para repararlo. En ese último encuentro, cuando vio que Lucas ya no la miraba con dolor, sino con serenidad. Entendió la lección más dura. Hay cosas que no se curan. Hay oportunidades que no regresan. El tiempo perdido en el egoísmo, en el desprecio, en el mañana lo arreglo. Es tiempo que nunca vuelve. Porque el verdadero éxito no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a quienes amamos. El mayor error de Claudia fue creer que el amor era eterno sin esfuerzo. Que el respeto era opcional. Que quien da sin recibir jamás se irá. Pero el respeto, el amor genuino, son lo único que permanece cuando todo lo demás desaparece. Si Claudia lo hubiera comprendido antes. Si hubiera valorado a Lucas antes de empujarlo al abismo. Antes de quebrarlo en silencio. Antes de convertirlo en un extraño dentro de su propia vida. Quizás hoy el final habría sido distinto. Pero ella eligió el desprecio. Y el desprecio, la llevó a perderlo todo. Cada persona que llega a nuestra vida es un reflejo de quiénes somos y de lo que estamos dispuestos a dar. No podemos exigir amor cuando damos indiferencia. No podemos esperar fidelidad cuando sembramos traición. No podemos hablar de compromiso si nos movemos con egoísmo. Las relaciones no se sostienen con palabras vacías ni promesas rotas. Son una danza, donde ambos deben moverse al mismo ritmo. Pero cuando uno pisa al otro, cuando solo uno quiere sostener el vínculo, ese baile se convierte en una guerra. Y en toda guerra, alguien se cansa. Y se va. La historia de Claudia y Lucas nos deja una lección que muchos aprenden demasiado tarde. No esperes hasta el final para valorar a quien te ama. No esperes a ver a esa persona marcharse para entender cuánto te sostenía. Si amas, demuéstralo. Si valoras, hazlo sentir. Porque una vez que el amor se rompe, ya no hay vuelta atrás. Puedes pedir perdón. Puedes arrodillarte. Puedes prometer cambiar. Pero hay heridas que ni el tiempo puede curar. Y cuando eso pasa, solo queda aceptar lo perdido. Claudia quedó sola. No porque Lucas la castigara, sino porque cada decisión suya fue alejándolo sin retorno. Cada palabra fría. Cada desprecio. Cada mentira. Fue un ladrillo más en el muro que ella misma construyó. Y aunque Lucas se fue con dignidad, y con la paz de quien ya no se deja lastimar, también aprendió algo. A veces, ganar significa perder una parte de ti en el proceso. Porque incluso cuando dejamos atrás a quien nos dañó, siempre queda un eco. Un recuerdo. Una sombra de lo que fuimos. Y de lo que ya no volveremos a ser. Que esta historia nos sirva como un recordatorio. Valora antes de perder. Respeta antes de herir. Ama con presencia, no con palabras. El amor no es posesión. Es un regalo. Uno que se cuida con respeto, compromiso y gratitud. Porque cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, no importará cuánto tuvimos, ni cuántos nos aplaudieron. Lo único que realmente pesará será ¿a quién supimos amar de verdad? Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Dale like y suscríbete para recibir más historias reales e inolvidables como esta. Y ahora haz clic en la siguiente historia que aparece en pantalla, porque lo que viene te sorprenderá.